Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a grabar en tres partes el teórico correspondiente a este tema patología molecular, ¿ah? Para que les sea más fácil un poco digerirlos, tres partes relativamente breves. Y después la próxima clase el miércoles, que van a ver otro tema, yo me conecto antes y vemos si tienen algunas dudas. Por supuesto, si no me mandan antes por, por Eva, pero se los grabo en tres partes que creo que es la mejor forma de este tema, que tiene partes arduas, pero tiene partes que ya deberían conocer. Es más fácil, ¿tá? Entonces lo que vamos a ver es algunos conceptos grandes de patología molecular, cómo pasamos de las variantes genéticas o genómicas, cromosómicas, lo que sea, a un fenotipo humano caracterizado como una enfermedad, ¿sí? Entonces, vamos a ver, o volver, mejor dicho, sobre este tema, es decir, cómo el genotipo determina el fenotipo. Si partimos de cosas que ocurren a este nivel, ¿no? O sea, modificaciones en el ADN, modificaciones en cómo el ADN interacciona con ciertas proteínas, no lo vamos a ver ahora, lo van a ver después, pero modificaciones epigenéticas, ¿no?, sobre ese ADN o las proteínas que interaccionan con el mismo, ¿cómo pasamos de esto a esto? Es decir, a fenotipos humanos caracterizados como determinadas enfermedades con nombre, apellido, síndrome de fulanito o que estas son imágenes que saqué de la web de cuatro individuos con enfermedades genéticas. ¿Eh? Entonces uno tiende a pensar, y de hecho lo hicimos al principio del curso y es correcto así, de partir de un genotipo de forma lineal, de forma sencilla a un fenotipo, ¿sí? Pero en realidad, y esto ya lo estuvimos viendo, hay una gran, o puede haber una gran complejidad en cómo un determinado genotipo genera varios fenotipos distintos, o cómo la interacción entre genes o entre genes y ambientes modulan y modifican ese fenotipo. Eso ya vimos algunas cosas y lo vamos a volver a retomar en varias instancias del curso. Yo cuando hago estas clases siempre me gusta que sean un poco clases que redondean varios temas que ya se vieron y temas que se verán. ¿Ah? Entonces por eso le pongo acá, esto ya lo estuvieron viendo con mis compañeros y compañeras cuando hablaron de la complejidad en determinados rasgos aún monogénicos, como hay factores que los hacen complejos, ¿sí? Entonces estas cosas que ya las estuvieron viendo, ¿sí? Vamos a recordar 5 cosas que son fundamentales. En realidad son básicas de biología celular y molecular, todos los deberían ya manejar, pero se las quiero recordar por las dudas y si no, les pido que vayan a repasarlas porque son centrales para ver este tema y los que vendrán, ¿sí? Lo primero, obviamente, es el flujo de la información genética en la célula, ¿no? La replicación del ADN, la transcripción ARN, el procesamiento de ese ARN para generar un ARN mensajero maduro que sale del núcleo y que es traducido a nivel de los ribosomas en una proteína y bueno, eventualmente las modificaciones post-traduccionales que pueden sufrir esa proteína. Todo este proceso es central para entender lo que vamos a ver y es central en la biología molecular de hoy en día. Repásenlo. Repasen también, o vamos a ver cómo en este proceso podemos tener un cambio de una base por otra en el ADN que se transcribe como tal al ARN, que cuando se traduce esa proteína puede generar un cambio en esa proteína, en este caso un cambio de un aminoácido por otro, y que ese cambio de un aminoácido por otro puede generar un comportamiento anormal de esa proteína que lleve a alteraciones celulares, tisulares, de órganos, que es lo que vamos a denominar una enfermedad. Repasen también, tercer punto, la estructura básica del gen eucariota, porque dado que en esos genes tenemos secuencias promotoras o secuencias reguladoras, tenemos secuencias que son codificantes, que son los exones que están acá en el rojo, secuencias que se eliminan, que son los intrones, además del procesamiento diferencial, y secuencias que están en 5' y en 3', que son no traducidas, UTR se les llama, pero que pueden ser importantes para el inicio de la transcripción, para la terminación de la transcripción, para las señales de poliadenilación, para que después este ARN mensajero sea exportado del núcleo, etc. Entonces, cambios, mutaciones en cualquiera de estas regiones pueden provocar una alteración en el funcionamiento del gen y del producto del gen y por lo tanto llevar a un cambio fenotípico drástico, que es lo que llamaríamos una enfermedad.
De nuevo, otro concepto a recordar es cómo esas proteínas, los productos de estos genes, en general van a interaccionar con otras proteínas, que las llevan a la membrana, que las transportan al núcleo, etc. Entonces, si bien en esto no vamos a entrar, porque esto es todo el mundo de la biología molecular, pero de alguna manera muchas veces el efecto fenotípico de una mutación se explica por las interacciones que la proteína que ese gen codifica, cuando estamos hablando de genes codificadores de proteínas, que es lo que yo me voy a centrar, después está todo el mundo de los ARN, cómo esa proteína interacciona con otras, ¿sí? Y les voy a recordar por ahora, o en realidad se los voy a marcar nomás, que me voy a centrar en el genoma nuclear, pero luego vamos a hablar del genoma mitocondrial y sus particularidades, ¿sí? Cuando hablemos de herencia no tradicional, lo vamos a ver en detalle. Esto ya lo vieron, las distintas variantes genéticas o genómicas que pueden existir en nuestro genoma, ¿sí? Lo vieron al hablar de citogenética, ¿no? Las variantes que serían de citogenéticas visibles en el microscopio, y que vieron toda la variabilidad genética humana que existe, tanto normal como patológica, que sobre todo centrándose en las variantes del nucleótido único, pero también en los indels y las variantes en el número de copias y micro y minisatélites. Van a volver sobre esto en varias oportunidades, cuando hablen de técnicas de análisis del genoma y cuando hablemos de variantes epigenéticas, que por ahora las vamos a dejar de lado, solo mencionarlas, pero después se van a ver específicamente, ¿sí? También no lo puse acá, pero cuando hablemos de herencia no tradicional vamos a volver sobre todo sobre los microsatélites y los repetidos, que son generadores de algunos tipos de enfermedades, ¿sí? Y esto vamos a hablar un poco ahora de mutaciones y polimorfismos, pero de nuevo van a centrarse en ellos cuando hablen de genética de poblaciones en la otra semana, ¿tá? Pero les quiero mostrar algunas cosas porque son relevantes para lo que vamos a discutir ahora. Con cualquier variante genética, de cualquiera de los tipos que veíamos recién, uno puede tener estas dos grandes situaciones, ¿tá? Pues serían como los extremos, ¿no? Por supuesto, esto es todo un espectro y habría situaciones intermedias, pero estos serían como los extremos. En el extremo A, ahí hablamos de las variantes genéticas o monogénicas, ¿sí? Donde tenés una mutación, un cambio en un gen, que es el único responsable o principalísimo responsable de un fenotipo, que en el mejor de los casos puede ser levemente modulado por otros genes o por factores ambientales. En el otro extremo tenemos las enfermedades que son poligénicas, en algunos casos muy poligénicas, eso lo vamos a ver más adelante, y que pueden ser fuertemente modulados por la interacción entre esos genes y de esos genes con factores ambientales, ¿sí? Esto es lo que se llama enfermedades multifactoriales. Monogénicas las A, multifactoriales las B. Vimos algo ya de enfermedades oligogénicas y cosas que estarían entre medio, o de cómo aún en enfermedades monogénicas pueden ser moduladas por algunos factores genéticos y ambientales, ¿sí? Esta es otra forma más precisa, digamos, de ver, pero lo mismo, ¿sí? Aquí se grafica en el eje de las X la frecuencia poblacional, ¿sí?, de la variante, desde muy rara, muy poca frecuencia en la población, a variantes comunes, ¿tá?, con una frecuencia del 5-10% en la población, ¿sí? Y aquí se grafica en el I la penetrancia o el efecto, ¿sí? Acá tendríamos de alto impacto, de alta penetrancia, de alto efecto sobre el fenotipo y de baja frecuencia en general, lo que llamamos las enfermedades mendelianas, enfermedades monogénicas. En el otro extremo, variantes frecuentes y de bajo impacto o incluso neutras, ¿sí?, son las variantes que llamamos polimórficas y que vamos a ver más adelante cuando hablen de poblaciones y cuando vean conmigo herencia multifactorial, vamos a volver sobre ellas, ¿sí? Estas que están aquí serían muy poco comunes, ¿no? Porque variantes frecuentes, pero de alto impacto, prácticamente no existen. Y las que existen son para fenotipos muy benignos o incluso fenotipos que ni siquiera podemos llamar enfermedades, ¿no?, sino que son rasgos. Estas, me voy al otro extremo, también existen, las de bajo impacto, pero muy raras. Estas son difíciles de identificar, pero ahora con los mecanismos de secuenciación masiva que ya vieron y vamos a volver sobre ellos, se empiezan a identificar. Y después hay una serie de variantes que están a mitad de camino, que no son
tan infrecuentes, son relativamente frecuentes y que tienen un efecto y un impacto considerable y se deben tener en cuenta. Un ejemplo de estas, que ahora se habla mucho con el tema de las vacunas de COVID y eso, son algunas variantes en el factor 5, lo que se llama el factor 5 de Leiden, donde son variantes con una frecuencia que se acerca al 1% y que tienen un efecto de aumentar significativamente el riesgo de trombosis. Entonces están un poco en este camino, en esta mitad de camino. ¿Sí? Vamos a volver sobre esto más adelante. Y esto es otra forma de ver lo mismo. Si hablamos en general de mutaciones, como esta, cuando son variantes de baja frecuencia, que tienen un alto efecto sobre la función del gen o de la proteína, y por lo tanto un alto efecto sobre el fenotipo. Ahí es donde hablas de mutaciones causales, la causa de una enfermedad genética, que en general son muy raras, poco frecuentes, y a veces algunas de ellas solo se han descrito en una sola familia. ¿Sí? Y de hecho frecuentemente son de novo. Si son de tan alto impacto, muchas veces solo las ves porque provocan la muerte del individuo, entonces solo las ves cuando ocurren de novo. ¿Sí? En el otro extremo, como siempre hay intermedios, tenemos lo que llamamos polimorfismo. De alta frecuencia, en general se habla de polimorfismo cuando tenés una frecuencia poblacional en la población de más del 1%, repito, vamos a volver sobre este tema cuando hablen de genética de poblaciones, y que a veces no tienen ningún efecto sobre la función del gen o de la proteína, o si lo tienen es mínimo, y lo mismo sobre el fenotipo. En el peor de los casos, ahí se habla de polimorfismo de predisposición cuando en conjunto con otros y en conjunto con factores ambientales impactan sobre el riesgo de tener una cierta enfermedad. Están presentes en todas las poblaciones, o sea, son ancestrales, ¿no? Los venimos pasando de generación en generación hace muchas generaciones, cuando no cientos o miles de años. Eso lo van a ver más en detalle. Entonces veamos el efecto estructural de las mutaciones me voy a centrar de nuevo en las regiones codificantes, ¿sí? Después ya vieron alguna cosa y vamos a ver otras cosas del resto, pero me voy a centrar en las regiones codificantes. Si esta es la situación normal, ADN, ARN, proteína, podemos tener un cambio de una base por otra y un cambio de un aminoácido por otro, ¿sí? Eso es lo que sería una variante de cambio de sentido, missense en inglés, ¿sí? Si tenemos una inserción o una delesión de un nucleótido, en este caso, o en realidad cualquier inserción o delesión que no sea múltiplo de 3, lo que va a pasar es que ocurre un cambio en el marco de lectura, un frame shift en inglés, porque se acuerdan que el código genético se lee de A3, sin espacios y sin interrupciones, y sin solapamientos, perdón. Entonces, cualquier cambio que no sea múltiplo de 3 va a correr ese marco de lectura, ¿sí? Entonces acá lo tenemos. Si tenemos, esta es la proteína, ocurre un cambio de un aminoácido por otro, eso sería una mutación de cambio de sentido o missense. Segunda opción, que no estaba mostrada en el anterior, pero sí se los muestro ahora, puede cambiar el codón de significar un aminoácido a significar alguno de los 3 codones de stop que existen en el código genético. Repasen el código genético de paso. Ahí lo que vamos a tener es un codón de stop prematuro, eso se llama mutación sin sentido o nonsense, y lo que vas a tener es una proteína más corta. Y la otra opción, que es lo que yo les mostraba recién, es que tengas un frame shift, un cambio en el marco de lectura. Es decir, se corre ese marco de lectura y en general lo que va a pasar es que de ahí en adelante la proteína no tiene nada que ver con la proteína original. De hecho, en la mayor parte de los frame shifts lo que termina ocurriendo es que se genera un codón de stop prematuro, ¿sí? Por ese cambio, por ese corrimiento en el marco que vuelve caótica la proteína. En general se produce un frame shift y un codón de stop prematuro. Entonces tenés una proteína que no tiene nada que ver y en general más corta. Por eso estas son en general las peores o las de más alto impacto, ¿sí? Ya vieron esto, solo para recordárselo. Después tenemos todas las alteraciones visibles a nivel citogenético, donde en general me van a involucrar a más de un gen. Pero puede pasar que haya lesiones que involucren a un solo gen o inversiones o traslocaciones que lo que va a ocurrir es que corten un gen a la mitad. Algunas de esas cosas ya lo vieron y después vamos a volver sobre ellas, ¿sí? Les voy a subir, luego de esta clase, un video complementario breve que muestra un poco los distintos niveles
sobre los que podemos ver estas alteraciones, desde el cromosoma hasta el ADN, si lo analizamos base por base en la secuenciación. Ese se los voy a subir después, pero véanlo junto con esta clase y la siguiente, que un poco redondean lo que estamos viendo ahora. Bien, sigamos con esta segunda parte. Vimos algo del efecto estructural de las mutaciones, veamos el efecto funcional de las mutaciones, que es lo central, ¿sí? A grandes rasgos, siendo muy esquemáticos, podemos dividirlas en mutaciones de pérdida de función y de ganancia de función, ¿no? En las de pérdida de función, lo que ocurre es que tenemos el heterocigoto, un alelo que está funcionando normalmente y produciendo una proteína funcional, y el otro no. En el homocigoto con la mutación, con la variante de pérdida de función, no tendrías, o tendrías muy poca producción de proteína funcional, por eso se habla de pérdida de función. Hay un montón de mecanismos que pueden llevar a la pérdida de función. No los voy a ver en detalle con ustedes, pero analícenlos, y si recuerdan los conceptos básicos de biología molecular, van a ver que son todas de sentido común, digamos, comprendiendo o recordando los fundamentos de la biología molecular. Desde la deleción de un gen a alteraciones que alteran las regiones reguladoras y por lo tanto no se transcribe bien el gen, se destabiliza el ARN mensajero, se da un splicing que es anormal, o no se da la traducción, o se da una traducción anormal, etcétera, etcétera. Entonces, son toda una serie de variaciones que llevan a una pérdida de función. Repásenlas después con detenimiento a partir del PDF, van a ver que son todas claras. Y acá este esquemita muestra más o menos lo mismo, o la mayoría de ellas, ¿no? Si este es el gen funcional, por ejemplo, una mutación sin sentido, donde se genera aquí un codón de stop prematuro y por lo tanto tenés una proteína truncada. O un frameshift y a partir de aquí se genera una proteína que no tiene nada que ver con la original. O se altera el splicing y en este caso aquí y este exón se pierde como si fuera un intrón, y te da una proteína que le falta un exón. O hay directamente una deleción intragénica, en este caso de un exón, que bueno, obviamente se pierde. O ni que hablar si está delecionado todo el gen, ¿no? Son todos los cambios típicos. Puede haber otros epigenéticos en regiones reguladoras que llevan a una pérdida de función, ¿sí? La pérdida de función depende, porque puede ser total. Recuerden que siempre vamos a estar hablando en general en individuos diploides que tienen dos alelos. Entonces, para que se dé una pérdida de función total, tiene que estar la variante en homocigosis. Pero muchas veces cualquiera de estas variantes no produce una pérdida de función total, absoluta, de 0 a 100 o de 100 a 0, sino que se da una cosa intermedia. Entonces ahí puede haber una gran variación, desde que no tenga efecto hasta que la pérdida de función sobrepasa cierto umbral y recién ahí aparece la enfermedad, y ese umbral de efecto puede estar en distintos puntos de la pérdida de función de la proteína, ¿no? La A se va a comportar como una cosa recesiva, porque recién cuando se perdió más de la mitad va a aparecer la enfermedad. La parte B, la B se va a comportar como dominante, porque ahí ya tenés un efecto a partir de la pérdida de más o menos la mitad. Y lo otro que podés tener es que aquí tenés otra que sería recesiva, y cuanto mayor es la pérdida de función, más severa la enfermedad. O a veces lo que ocurre es que ciertas disfunciones de la proteína afectan un órgano, un tejido, un sistema y no a otros. Y la afectación máxima de más órganos, tejidos o sistemas se da cuando la pérdida de función es mayor. Las mutaciones de pérdida de función son muy frecuentes en el genoma humano. De hecho, esto es lo que se vería en un exoma humano promedio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de estas están en heterocigosis y son para rasgos recesivos, entonces no pasa nada. Pero algunas incluso están en homocigosis, o algunas se ven en genes dominantes, estamos hablando de un genoma típico, como dice acá, ¿no? Un genoma típico de un individuo supuestamente sano, ¿sí? Entonces tiene todas estas variantes. Muchas son en genes que no pasa nada con ellos si se pierde la función, otras están
se recupera la función por otro mecanismo, digamos, y la mayoría están en heterocigosis para cosas recesivas, entonces no pasa nada. Pero son muy frecuentes y si uno, y después lo vamos a ver, uno hace un análisis de un genoma humano, se encuentra con muchas mutaciones de pérdida de función. Una cosa que les quiero mencionar nomás, hay que repasar los cursos y los textos de biología molecular, es lo que se llama Nonsense Mediated Decay, ¿no? O degradación del ARN mensajero mediada por mutaciones de pérdida de sentido, ¿no? Cuando hay un codón de stop prematuro, lo que tendríamos en principio es una proteína truncada, una proteína más corta. Pero en realidad, no en todos, pero en una gran parte de los codones de stop prematuro, lo que ocurre es que hay una degradación de ese ARN mensajero y en realidad entonces no se produce ni siquiera una proteína más corta, directamente no se produce la proteína, ¿sí? Obviamente es un mecanismo que, por un lado, protege a la célula para no traducir proteínas que no le van a servir para nada, pero por otro lado aumenta o hace todavía más drástica la pérdida de función de una que causa una mutación nonsense, porque no es que ni siquiera que se produce una proteína más corta, no se produce nada, ¿sí? Hay una serie de reglas y mecanismos que gobiernan, por decirlo de alguna manera, este NMD, Nonsense Mediated Decay, que no voy a entrar en el detalle, pero repásenlo, ¿sí? Acá está en esta esquemita lo mismo, ¿verdad? Es decir, esta sería la traducción normal, y hay distintos mecanismos que llevan, si hay un codón de stop prematuro, a que este ARN mensajero se degrade, no se traduzca y no se produzca siquiera la proteína, aunque sea más corta. Eso no ocurre en todos los casos o en todas las mutaciones que generan un stop prematuro, nonsense, pero en una buena parte de ellas, sobre todo las que están al principio o de la mitad para el principio de la proteína o del ARN mensajero, como quieran decir. Las que están muy sobre el final muchas veces se salvan de este mecanismo de Nonsense Mediated Decay, entonces producen una pérdida de función parcial. Repásenlo esto, no vamos a entrar en el mecanismo, que es una cuestión netamente de biología celular y molecular, pero es de alto impacto, o puede ser de alto impacto para lo que estamos discutiendo, ¿sí? También las mutaciones en las regiones no traducidas, sobre todo la 5', son poco conocidas, es decir, poco establecido su mecanismo, pero claramente pueden alterar el inicio de la traducción, el final de la traducción, depende si son 5' o 3', y la estabilidad del ARN mensajero, la exportación del ARN mensajero hacia el citoplasma, ¿eh? Entonces, este trabajo se está empezando a ver cómo algunas mutaciones y variantes en las regiones no traducidas alteran y pueden provocar una pérdida de función de la proteína. El otro extremo serían las mutaciones de ganancia de función, ¿no? Aquí lo veríamos en el heterocigoto, ¿no? Este es el alelo normal, produce una proteína con una determinada función, y el alelo mutante, el alelo con la variante, produce una proteína distinta y que de alguna manera tiene una función distinta, o mayor, o con otro sustrato, o diferente a la que tenía el alelo normal. Y ni que hablar, en el homocigoto solo vas a tener la proteína con la función anormal o ganada, ¿sí? De nuevo, hay distintos cambios que pueden producir una ganancia de función. No vamos a entrar en el detalle de ellos, pero si los analizan desde el punto de vista de biología molecular y de algunas cosas que ya vimos o que vamos a ver en este curso, les van a quedar claros, ¿no? Por ejemplo, la sobreexpresión. Si yo tengo una proteína que por la razón que sea se está expresando más de lo normal, ahí me puede generar un problema, ¿sí? Otro ejemplo típico, vamos a ver un ejemplo, son los receptores siempre activados constitucionalmente, ¿tá? O enzimas que ganan un nuevo sustrato. Otro ejemplo típico son los canales iónicos que pasan a tener una cinética alterada, es decir, que los iones que pasan por ellos o pasan de menos o pasan de más. Cuando hay multímeros anormales, esto lo vamos a ver, los genes quiméricos, que ya vieron un ejemplo cuando vieron la parte de citogenética, y vamos a ver cuando hablen de expansión de repetidos y de mutaciones dinámicas, estos dos mecanismos, tanto proteicos como de ARN, ¿sí? Acá está, lo van a ver en detalle más adelante, cómo una mutación dinámica, que es una expansión de un repetido, puede llevar a ganancias de función, ¿sí? O a proteínas que funcionan, bueno, puede llevar a pérdidas o a ganancias de función. En el caso A sería una pérdida porque no tenés transcripción,
En los casos B y C sería una ganancia porque tenés un ARN que se vuelve tóxico, que hace cosas que no debería, digamos, ahí está la ganancia de función, o una proteína, cuando es codificante, que se vuelve tóxica, ahí está la ganancia de función. Esto lo van a ver en detalle más adelante, ¿sí? Y por eso esto también hay muchas enfermedades humanas que en realidad son enfermedades de agregación proteica. Y esa agregación proteica está dada por proteínas que ganan una función, que pasan a agregarse entre ellas cuando no deberían, o pegotearse entre ellas cuando no deberían, y ahí producen la disfunción o la muerte de ciertas células, típicamente neuronas, pero pueden ser otras células, y ahí llevan a una serie de enfermedades que se llaman enfermedades como conformacionales, o por plegamiento anormal de proteínas, o por agregación de proteínas, ¿sí? Y son todas por ganancia de función de esa proteína, donde pasan a ser algo nuevo, agregarse, pegotearse entre ellas, que antes no lo hacían, ¿sí? Ya vimos algo de esto, cómo estos distintos efectos funcionales, pérdida y ganancia de función, se traducen en modos de herencia dominantes recesivos. Ya vieron algo con mis compañeras cuando hablaron de herencia del ser humano, pero quiero ver algunas cositas más, ¿sí? En enfermedades recesivas tendríamos esta que es la situación clásica, ¿no? Y donde los afectados serían los homocigotos para la mutación, y en las enfermedades recesivas siempre estamos hablando de mutaciones que son de pérdida de función, ¿tá? Y son de mutaciones de pérdida de función porque son recesivas, porque tolera la célula que se pierda la mitad de la función, pero no tolera cuando se pierde toda o casi toda en el homocigoto, ¿sí? Por ejemplo, eso es típico con las enzimas, ¿eh? Acá tenemos una vía metabólica, un gen A que codifica una enzima A que hace este paso de A a B, gen B, enzima B, que hace el paso de B a D. Entonces, si yo pierdo la mitad de esta enzima en el heterocigoto, en general no pasa nada. Con la mitad de la enzima la célula le alcanza y le sobra, esto es por la cinética de las enzimas, que con muy poquita enzima hace mucha reacción, y no pasa nada, a la célula le alcanza y le sobra. Pero si perdés toda o casi toda la función de la enzima, eso lo vas a ver en el homocigoto con una mutación de pérdida de función, esta vía se tranca, el pasaje de B a D se tranca, y bueno, ahí se acumula B, eventualmente se acumula C, falta D, y ahí es donde viene la enfermedad metabólica que llamamos error innato del metabolismo, ¿sí? Mutaciones de pérdida de función en homocigosis, donde hay una pérdida de función total o casi total de una enzima, y ahí aparece la enfermedad. En las mutaciones dominantes es un poco más complejo el panorama, porque hay tres mecanismos posibles, ¿sí? Las mutaciones de ganancia de función, el efecto dominante negativo, que ahora yo les voy a mostrar un ejemplo, y la haploinsuficiencia, esto sería para mutaciones de pérdida de función, ¿sí? Les voy a mostrar los tres ejemplos para que quede más claro. Aquí tenemos una mutación de ganancia de función, ¿sí? En la acondroplasia, que se ve en este cuadro de Velázquez, y acá se ven las radiografías de un paciente, hay una severa falta de crecimiento, sobre todo de los huesos largos. Eso lleva al mal llamado, vulgarmente llamado enanismo, ¿eh? Una forma de displasia ósea, de alteración del crecimiento óseo de las más severas, ¿eh? Entonces, el gen en cuestión es este, ¿eh? El receptor tipo 3 del factor de crecimiento fibroblástico, y cuando se da esta mutación, cambia un aminoácido por otro en la posición 380, ese receptor pasa a estar activado siempre, ¿no? Con la gracia de un receptor de membrana es que se active cuando le llega el ligando y que se apague cuando no le llega el ligando. Entonces, si el receptor está siempre activo, ahí tenés una ganancia de función de ese receptor. Lo que pasa con el FGFR cuando está siempre activo es que inhibe el crecimiento del hueso. Por eso tenemos este fenotipo. Es una típica mutación de ganancia de función. El efecto dominante negativo lo tenés en general en proteínas que son multiméricas, proteínas que funcionan solamente cuando están formando parte de complejos multiproteicos. Ejemplo típico, el colágeno. El colágeno se sintetiza como 3 fibras separadas, y que se enrollan formando una fibrilla de colágeno, la cual a su vez se junta con otra fibrilla y se forma la fibra de colágeno, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tenés una de estas fibras con una mutación que hace que funcione anormalmente y que no se pueda enrollar bien con las otras,
ahí te termina arruinando todo el complejo, ¿sí? De repente 2 de 3 de las fibras están bien y es solo una la que está mal, pero te termina arruinando todo el complejo. Ni que hablar si son 2 de 3 o 3 de 3, ahí siempre va a estar mal, ¿tá? Entonces, en un complejo proteico, acá arriba, esta sería la situación normal, esta sería en el homocigoto mutante, y en el heterocigoto, por eso son dominantes, vos vas a tener un complejo que tiene algunas partes bien, pero con las proteínas que están mal, con una pérdida de función o con una ganancia de función, puede ser cualquiera de las dos, te altera todo el complejo. Entonces, en definitiva, en el heterocigoto también tenés un complejo alterado y por eso son dominantes, ¿sí? El colágeno es un ejemplo típico. Para poner un ejemplo no genético, ustedes imagínense que están haciendo una pared y en la pared, en esa pared, la mitad de los ladrillos son una porquería y se van a romper. Bueno, al final se te termina viniendo abajo toda la pared, ¿eh? Es un efecto dominante negativo. Y el tercer mecanismo es la haploinsuficiencia, o lo que es decir lo mismo, sensibilidad a la dosis génica. El nombre lo dice, ¿no? Haploinsuficiencia. Con la mitad de la función es insuficiente. Haploinsuficiencia. Con la mitad no me alcanza, ¿sí? Entonces, para determinadas proteínas yo necesito cierta cantidad. Y si tengo un alelo que no me anda, que perdió la función, con el otro que me produce más o menos la mitad, no me alcanza, ¿tá? Eso es haploinsuficiencia. Son para ciertas proteínas que o tienen que estar en determinada cantidad porque interaccionan uno a uno con otras, o porque compiten con otras y regulan, ¿tá? Un switch metabólico del desarrollo, o porque producen lo que dice acá, ¿no? Interacciones de estoiquiometría fija, o sea, interaccionan uno con uno, o dos con dos, o tres con tres, lo que sea, pero en esa, si tengo más de una y menos de la otra, se me arma lío, eso es típico de las talasemias, o porque el gen se produce en grandes cantidades, ¿eh? Y entonces con la mitad que produzca un solo alelo no me alcanza, y por más que de repente ese alelo se transcribe más y se traduce más, no me alcanza para producir la gran cantidad que yo necesito, ¿eh? Haploinsuficiencia. Entonces tengo una pérdida de función en un alelo, el otro anda más bien, pero eso igual no me alcanza. Obviamente esas se van a manifestar como dominantes. Bien, sigamos con la tercera parte. Y les puse como título esto, porque vamos a seguir agregando complejidad sobre algunas cosas que ya vimos y cosas nuevas en relación a estos temas, ¿sí? Esto ya lo vieron, algunos ejemplos, no cuando hablaron de complejidad en rasgos monogénicos, pero fíjense cómo este gen, que es el gen LMNA de la amina A, distintas mutaciones en distintas partes del mismo gen se han asociado a distintos fenotipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hay algunos más, ahora les voy a mostrar. Entonces, como distintas mutaciones en un único gen pueden dar varios fenotipos distintos, varias enfermedades distintas, y aquí está, ¿no? Esta es la entrada de la base de datos OMIM para este gen, y todos los fenotipos y las enfermedades distintas a las que este gen se ha asociado, incluso con distintos modos de herencia, algunos dominantes, otros recesivos. Y fenotipos muy distintos, de la esfera cardiovascular, de la esfera neurológica, muscular, malformativo, una forma de progeria, o sea, de envejecimiento prematuro, del tejido adiposo, estos síndromes malformativos, otra distrofia muscular y alteraciones de piel. Una gran variedad de alteraciones con distintos modos de herencia, todas causadas por distintas mutaciones, pero en el mismo gen. Acá hay un buen ejemplo, volviendo a algunas cosas que veíamos en la parte anterior, sobre el gen del colágeno 1A1. El colágeno es un excelente gen para estudiar la biología molecular por su complejidad. Y este es el caso de una consultora embarazada, en realidad, que tuvo 2 abortos espontáneos y un fallecimiento fetal que presentó múltiples fracturas, ¿sí? Después tuvo otro óbito a las 23 semanas de gestación y ahora se presenta con un embarazo gemelar, con un feto normal y un feto con posible osteogénesis imperfecta tipo 2, que es la forma más severa de la osteogénesis imperfecta, o sea, de la fragilidad ósea extrema por mutaciones en los genes del colágeno. Entonces, en el análisis molecular se encuentra esta mutación en el gen COL1A1, que es el más frecuente asociado a osteogénesis imperfecta, donde, como ven, cambia un nucleótido por otro y eso genera un codón de stop.
donde está este aminoácido, Y no me acuerdo, pero hay que fijarse en el código de aminoácidos de una letra, en la posición 1429 cambia por una X que es un codón de stop en realidad, ¿tá? En heterocigosis. Este codón de stop se produce en la posición 1429, es en el exón 51, el último exón, de una proteína de 1465 aminoácidos, que es el colágeno tipo 1. Que se acuerdan que esta fibrita se asocia con otras dos para formar una hélice triple, ¿tá? Entonces, acá terminaría, este sería un extremo de la proteína, el extremo carboxiterminal, y nuestra mutación está en esta región, porque fíjense que acá está el 1431, hacia que el 1429 está por acá cerquita, ¿sí? Lo que ocurre, entonces, esta mutación, fíjense lo que ocurre, es una mutación de pérdida de sentido, genera un codón de stop prematuro. Entonces uno diría, si escapa al mecanismo de nonsense mediated decay, o sea, de degradación del mensajero, es mejor, porque se va a producir la proteína, el defecto, la parte que va a faltar de la proteína es solo el extremo final, entonces esa sería una forma más leve. Esta mutación efectivamente escapa a la degradación del mensajero, pero fíjense lo que ocurre. Estamos en esta situación. Este dominio, que es el que está perdido, que sería esta parte, por esta mutación, es el dominio fundamental para la trimerización. O sea, la molécula única le falta este dominio y esa molécula normalmente lo que tiene que hacer es juntarse con otras dos para formar una triple hélice. Al faltar este dominio, la triple hélice no se forma o se forma horrible, y esta es la peor forma del colágeno para producir después fibras del colágeno totalmente anormales. Entonces, este tipo de mutación es en realidad la que da la forma más severa de osteogénesis imperfecta. Entonces, contrariamente a lo que intuitivamente uno pensaría, o contrariamente a lo que ocurre en otras proteínas, al estar la mutación en la parte final de la proteína, que uno diría es mejor porque se me pierde menos proteína y es mejor porque escapa a la degradación del mensajero, entonces algo de proteína funcional voy a tener, eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos, pero en este caso en particular es al revés, es peor, porque hace que no se forme, que se forme horriblemente mal la triple hélice o no se forme, y ahí es donde tiene la expresión más severa. En otro tipo de mutaciones, que de repente alteran la fibra, pero no tanto, esas son más leves, ¿tá? O mismo mutaciones de stop, pero antes que provoquen una degradación del mensajero, se forma menos fibra, porque hay menos proteína, pero por lo menos las fibras que se forman también. Estas son todas malas, ¿sí? Es un efecto paradójico de esta mutación. Otro, esto ya lo vieron también, ¿no? Cómo hay genes modificadores. Entonces, por ejemplo, para mutaciones en el gen CFTR, que se asocia a la fibrosis quística, fenómeno. Esta es la causa de la fibrosis quística, son las mutaciones en CFTR, en homocigosis o en heterocigosis compuesta porque es recesivo. Esa es la causa o la causa principal. Pero distintos fenotipos que se ven en la fibrosis quística están influenciados por variantes en otros genes que son los que están aquí en celeste. Otra forma de ver el mismo problema es como el fenotipo final de la fibrosis quística está dado por las mutaciones en CFTR, que además hay distintas, los genes modificadores, eventos azarosos o estocásticos y factores ambientales, infecciosos, inmunológicos, vacunas, nutricionales, etc. Entonces, toda esta conjunción de factores determinan el fenotipo final de fibrosis quística, en este caso, en este ejemplo, en un paciente, ¿sí? Otro factor que lo van a ver con más detenimiento cuando hablen de genética del cáncer es la hipótesis de los dos hits o los dos golpes, ¿no? Eso se ve mucho en cáncer o en síndromes tumorales, tanto benignos como malignos, ¿no? Donde para que ocurra una alteración en genes que son recesivos, o sea, tienen que estar alterados los dos alelos, tienen que ocurrir dos mutaciones, ¿no? Entonces, esporádicamente, por azar, puede ocurrir que una célula adquiera primero una mutación y después otra.
pero sería menos probable y si ocurre, ocurre más adelante durante el envejecimiento. Pero en individuos que nacen ya en todas sus células con una mutación constitucional, con un alelo perdido, con un alelo con pérdida de función, que agreguen un segundo golpe que provoque una pérdida de función del otro alelo, ya no es tan raro. Entonces ahí que aparezcan tumores se vuelve mucho más frecuente y aparecen más temprano durante la vida de la persona. Esto es lo clásico que ocurre en los síndromes de predisposición a tumores, ya sea benignos o malignos, ¿tá? Lo van a ver más adelante más en detalle. Uno puede hacer una distinción, acá esta parte estoy haciendo varios puntos no necesariamente conectados entre sí, pero que para redondear algunas cosas que ya vieron y otras que van a ver, hay un poco de todo, pero son todas cosas que le agregan complejidad, ¿sí? Uno podría hablar de enfermedades, en algunos casos, más que enfermedades genéticas, de enfermedades genómicas, porque no es necesariamente un gen lo que está alterado, sino una región del genoma lo que está alterado. Eso obviamente es lo que ocurre en la citogenética en general, ¿no? Si tienes una delesión, y más una delesión que se ve al microscopio, eso te puede incluir decenas o centenares de genes, ¿sí? Y cuando vieron variabilidad genética humana, vieron lo mismo. En variantes en el número de copias pueden incluir decenas de genes, ¿sí? Entonces ahí no es tanto lo que está alterado un gen, sino una región genómica, ¿tá? Ahí también se habla de síndrome de genes contiguos, ¿no? Donde el fenotipo no está dado por una deleción en un gen, sino por una deleción en varios genes que están en la misma región, ¿sí? Y la organización de la cromatina en esa región también puede tener un efecto sobre el fenotipo. Por eso ahí hablamos más bien de una región genómica alterada más que un gen. Esto lo vieron, como decía yo recién, en las variantes del número de copias. Veamos el ejemplo más sencillo, ¿no? Si yo tengo una delesión de esta región, la región que está en rojo, lo normal sería tener 2 copias, acá tengo una sola. Y bueno, acá puede haber varios genes, ¿sí? Y, de hecho, lo pone aquí, y el fenotipo puede estar dado por la delesión de uno o de más de uno de los genes en esa región, ¿tá? Por eso ahí se habla de síndrome de genes contiguos. Esto lo vieron cuando hablaron de ligamiento. En general, este tipo de alteraciones, vuelvo una para atrás, en el número de copias, ya sea de lesionados o duplicados, o más puede ser, en general se da por lo que se llama entrecruzamiento desigual, ¿no? Donde hay esta sería la situación normal, pero donde hay un alineamiento anormal, porque estas regiones son similares, cuando no exactamente iguales, y entonces si ocurre un entrecruzamiento aquí, en esta, donde está la X, ahí se genera un cromosoma con 2 copias y otro sin una copia, sin copias, ¿sí? Entonces, este cromosoma va a generar un cigoto con 3 copias de la región que está en gris y en naranja, y este cromosoma, el de abajo, si se junta con un gameto normal, va a generar un cigoto que es monosómico para esa región, entonces vas a tener de más y de menos. Muchas veces, y van a ver algo más de esto cuando hablen de epigenética, muchas veces la región de la cromatina es muy importante para determinar el fenotipo. Este es un ejemplo clásico de la genética que tiene ya 100 años, ¿eh? Y que se ve en las moscas, que en ese momento eran el modelo de estudio predilecto, ¿sí? Y es una alteración fenotípica en el ojo de la mosca que ocurre por una inversión, ¿sí? Entonces, estos genes, que normalmente están en una región eucromática y están siendo expresados normalmente, arriba la región normal, si ocurre la inversión, como se ve abajo, estos genes quedan al lado de una región heterocromática y por lo tanto se ven inactivados por la heterocromatina constitutiva cercana al centrómero, ¿tá? Entonces ahí tenés cómo los genes están perfectos, no hay ninguna mutación en el gen, pero producto de esta inversión se altera la cromatina en la región y esos genes que tenían que estar activados pasan a estar inactivados y ahí es donde aparece el fenotipo. Un ejemplo clásico en humanos, no producto de una inversión sino de una delesión, pero similar, es la distrofia muscular facio-escápulo-humeral, ¿sí? Que afecta sobre todo el hombro, los miembros superiores y los hombros. Es una enfermedad muscular.
está causada por alteraciones en esta región del cromosoma 4. Y aquí está el esquemita, ¿sí? Lo normal, esta es la matriz nuclear, y lo normal es que esta región cromosómica esté dispuesta de esta manera. Entonces, estos genes que están aquí están silenciados normalmente en una determinada etapa del desarrollo, ¿no? Estos son, acá están D4, Z4, es esta región que está representada aquí está el telómero, y estos son los genes que están en esa región. Lo normal es que esta región cromosómica, el locus 4q35, se disponga de esta manera y estos genes estén en su mayoría silenciados. Pero en determinados individuos hay una delesión donde se pierden un número importante de estos repetidos de 4Z4 y se altera la disposición de la cromatina en el núcleo y en relación a la matriz nuclear en esa región. Y estos genes, que es lo que está representado abajo, y estos genes pasan a estar activos. Entonces, de nuevo, los genes esos en cuestión están perfectos, andan bárbaro y no tienen ninguna mutación. Pero se altera la región cromática de la cromatina en la cual están, que los regula, como eso lo van a ver más en detalle en epigenética, pero es claro que es así, y esos genes se desregulan al alterarse la estructura local de la cromatina, y ahí es donde vienen los cambios en el fenotipo, ahí es donde viene la enfermedad, ¿sí? Por eso, en estos casos, tiene más sentido hablar de una enfermedad genómica, lo que está alterado es una región genómica, que una enfermedad genética, que es cuando hay mutaciones en un gen en particular. Es una cuestión semántica, pero conceptualmente importante también, ¿sí? Les recomiendo ver reunión de artículos en Nature que refiere al proyecto ENCODE, donde se analizan justamente aspectos funcionales del tipo de los que yo estaba diciendo recién. Algo ya vieron de esto también en relación a las mutaciones de novo, ¿sí? Que, bueno, en general las vamos a ver cuando son dominantes, porque si fueran para que sean recesivas tendrían que ocurrir dos mutaciones de novo, ¿sí? O que el individuo ya herede una y ocurra una segunda, como veíamos recién, pero en principio es menos probable. Donde son ostensibles las mutaciones de novo, en general esas enfermedades dominantes, ¿sí? Y, por ejemplo, la acondroplasia, que yo les mostraba hoy, hace un ratito, la mutación que es activa el receptor de forma constitutiva, frecuentemente es una mutación de novo. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una mutación en un gen? Depende del tamaño del gen, depende de la secuencia de ese gen. Hay secuencias que son más propensas a sufrir determinadas mutaciones. Hay hotspots, por lo tanto, puntos calientes donde ocurren mutaciones de novo. Este es uno de ellos. Y sobre todo la edad del padre. Cuanto mayor es el padre, al momento de la concepción, al momento de generar los espermatozoides, va aumentando la frecuencia de mutaciones de novo, ¿sí? De hecho, eso está muy bien calculado hoy en día, ¿tá? Donde secuencian, por ejemplo en este trabajo, secuencian todo el cromosoma Y del padre y todo el cromosoma Y del hijo y ven las diferencias, y las diferencias necesariamente tienen que ser mutaciones de novo, entonces calculan unas 30 mutaciones nuevas por genoma por generación, ¿sí? Esto está hecho solo para el cromosoma Y, se puede hacer hoy en día para todo el genoma, y entonces se calcula una frecuencia de mutaciones que es muy baja, porque recuerden que la copia del ADN es muy fiel, pero cada tanto le erra, y entonces la frecuencia de mutaciones por generación, por nucleótido y por generación, como lo dice ahí, es muy baja. Pero en 3.000 millones de nucleótidos van a ocurrir unas decenas de mutaciones de novo en cada espermatozoide, un poco menos en los óvulos y por lo tanto en los descendientes, ¿sí? De hecho, aquí en esta página web, que es a partir de este trabajo, uno podía calcular la edad, poniendo la edad del padre al momento de la reproducción, ¿no? Es decir, el momento en que en realidad sería el momento en que se generan los espermatozoides, ¿sí? Y le pones calcular y te da el promedio de mutaciones de novo que le va a transmitir a su hijo o hija, ¿no? Porque esto es para todo el genoma, según la edad del padre, ¿no? Son unas cuantas decenas. Bueno, en resumen, entonces, ¿qué fue lo que estuvimos viendo?
ya lo habían visto, pero repasar porque tenemos que ver sus efectos. Los tipos de variantes genéticas, los tipos de variantes genómicas, como veíamos recién al final, y bueno, ya lo habían visto, las variantes citogenéticas que se pueden ver, ¿sí? Los efectos de esas variantes, tanto estructurales, ahí me estoy centrando en variantes codificantes, en genes codificantes de proteínas, y los efectos funcionales, esquemáticamente dividiéndolos en de pérdida de función y de ganancia de función. Vemos efectos que se pueden ver en regiones codificantes, que es lo más clásico y lo que yo más hablé, pero también cambios en regiones no codificantes, promotores, enhancers, zonas de regulación de la estructura de la cromatina, variantes en epigenéticas que las van a ver más adelante, que también pueden alterar. Retomamos en realidad el análisis de cómo distintos tipos de mutaciones se traducen en distintos modos de herencia, ¿sí? Y vimos una serie de factores que agregan una complejidad adicional, distintas mutaciones en un mismo gen que pueden llevar a fenotipos muy diferentes. Pues lo otro que puede pasar, y que yo no les puse ningún ejemplo, pero los hay, de hecho, bueno, en el ejemplo de la amina A está, cómo mutaciones de ganancia de función en un gen llevan a ciertas enfermedades y en el mismo gen mutaciones que son de pérdida de función llevan a otras enfermedades completamente distintas y a veces opuestas. Bueno, volvimos sobre el rol de los genes modificadores y cuando hablemos de herencia multifactorial, de los factores ambientales modificadores, vimos algunas cosas de cómo la estructura local de la cromatina y la epigenética, van a volver sobre eso, puede afectar el fenotipo, y ahí hablamos de enfermedades genómicas, y algunos conceptos más para complementar lo que ya habían visto, y algunas cosas las vamos a ver más adelante. Vamos a volver sobre ellas de mutaciones de novo, que son una de las formas clásicas de ver enfermedades genéticas, sobre todo cuando tenemos padres sanos con un hijo o una hija enferma, ¿sí? Entonces, para diferentes mutaciones, pensemos en diferentes mutaciones, un mismo gen con diferentes mutaciones, que es lo que ocurre en general, sería muy raro, si no excepcionalísimo, para un gen solo encontrar un tipo de mutaciones, en general encontrás varios tipos en distintos individuos. Para diferentes mutaciones podemos tener diferente severidad o diferente edad de presentación, que en cierta medida es lo mismo, diferentes modos de herencia, ¿sí? Diferentes mecanismos patogénicos, por pérdida de función, por ganancia de función, diferente afectación celular y tisular, ¿sí? que afecte distinto a distintos tejidos, pueden tener una diferente respuesta al tratamiento. Si yo tengo un gen que se está expresando de más, para normalizarlo tengo que hacer que se exprese de menos. Si yo tengo un gen que se está expresando de menos, tengo que hacer al revés. Van a tener o pueden tener diferentes métodos para diagnosticarlas. Eso van a volver en la próxima, cuando analicen algo de técnicas sobre el genoma y en los videos de análisis sobre el genoma y en los videos complementarios que yo les voy a subir, ¿sí? Pero claro, no es lo mismo tratar de detectar un cambio de una base por otra que detectar una deleción de todo un gen, ¿sí? Puede ser heredado o puede ser de novo, como ya vimos, y pueden tener diferentes fuerzas selectivas. Vimos alguna cosa, lo van a ver bien cuando hablen de genética de poblaciones. Ciertas mutaciones son enormemente deleterias, tienen una selección en contra muy fuerte y otras son neutras y por lo tanto nos las pasamos de generación en generación sin enterarnos, ¿sí? Bien, entonces yo voy cerrando por acá. Vamos a... vean los videos complementarios, vemos si tienen alguna duda de esto. Como les traté de mostrar a lo largo de toda la presentación, traten de enganchar esta clase con las que vienen y las que vendrán. Y bueno, estamos en contacto y nos vemos pronto y le seguimos.